Arratsalde-on, habiendo quórum suficiente, comenzamos el tercer pleno del año 2021. Como primer punto del orden del día, aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 10 de septiembre, 8 de octubre y 30 de octubre de 2020. ¿Alguna formación tiene algo que decir a las actas? ¿Todos de acuerdo? Pues se aprueban por unanimidad. El punto 2, dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha del ejercicio 2020. En la Comisión de Hacienda se os dio cuenta de las formaciones de dichas modificaciones, expedientes de modificación de crédito. ¿Alguna formación tiene algo que decir sobre ellas? No, pues pasamos al siguiente punto. Fuera del orden del día, se ha presentado una declaración institucional del Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en la conmemoración del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Ya he estado reunido con las diferentes formaciones políticas para poderlo incluirlo en el Pleno. Y paso a leer la declaración institucional que nos han pasado. El 27 de febrero es una fecha muy significativa para el pueblo saharaui, en tanto que es el aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Este año se conmemora el 45 aniversario de esta proclamación, que tuvo lugar en el campamento de Bir Lehu, justo un día después de que España entregara vergonzosamente el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania y abandonara el territorio. Con motivo de esta importante conmemoración, desde el Movimiento Sáhara Euskadi queremos manifestar nuestro profundo afecto hacia este pueblo hermano. Ahora más que nunca necesita nuestro apoyo ante la grave situación que atraviesa tras la declaración del estado de guerra, el pasado 13 de noviembre de 2020, a consecuencia de la violación del alto el fuego por parte del ejército marroquí en la brecha ilegal de Gueguerat. La población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf, Argelia, está sufriendo graves carencias alimentarias y sanitarias a consecuencia del cierre de fronteras, debido a la pandemia de la COVID-19 que dificulta la entrada de la ayuda internacional y nacional, provocando graves problemas de desnutrición y anemia. Además, se ha intensificado el acoso y la vulneración de los derechos humanos que sufre a diario la población saharaui y los activistas que viven en los territorios ocupados del Sáhara Occidental por parte de las autoridades marroquíes por el hecho de manifestarse pacíficamente y reclamar su derecho a la autodeterminación y a vivir en libertad después de 45 años de resistencia y lucha pacífica. Por todo ello, desde el Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, solicitamos que desde su ayuntamiento, preocupado por los derechos humanos y la justicia, se una a la conmemoración del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática mediante el gesto simbólico de colgar la bandera saharaui en el balcón del Ayuntamiento el próximo 27 de febrero de 2021 para mostrar así el apoyo de las instituciones hacia este pueblo hermano, el pueblo saharaui. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues con 16 votos a favor se aprueba por unanimidad. Perdón. Ahora ya no. Perdón, no. Teníamos que haber votado si se incluía o no. Pero como ya habíamos hablado, igual es porque no habíamos hecho una... Se recoge que entonces hago bates. Sí, vale. Sí, perdón, Vale. ¿Alguien, alguna formación, quiere alguna explicación de voto? Pues ya está. Pasamos al siguiente punto, que hay un punto de dación de cuenta. Se os presentó el otro día en una reunión que tuvisteis con el interventor y con Íñigo Zabaleta, se presentó el plan presupuestario a medio plazo
y recibisteis las explicaciones oportunas sobre el documento. ¿Alguna formación tiene algo que aportar o que...? Es una dación de cuenta esto, ¿eh? Me ha pasado un interventor ahora que fuera del orden del día que quería dar cuenta de ello. Nosotros, sin más, no sabíamos que se iba a presentar hoy, pero bueno, no tenemos... No, a mí se me ha informado al entrar al pleno, ¿eh? Vale, pues es para dar cuenta de ello solo, ¿vale? Y ahora pasamos a ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta? El señor Ares tiene la palabra. Eskerrik asko alkate jauna, arratsaldeon guztioi. Bueno, tenemos tres ruegos. El primero es en relación a las fiestas y eventos de este año que, bueno, posiblemente pues, no se van a poder celebrar de forma normal y así como en algunas áreas pues, vemos que se llevan a cabo actividades alternativas, adaptándose a las restricciones, evidentemente, pues sin embargo en otras ocasiones, quizá pues porque también es más complicado, ¿no?, encontrar alternativas, pero el caso es que tenemos la sensación de que el Ayuntamiento a veces pues adopta una actitud más pasiva o más de esperar que las asociaciones sean las que propongan, ¿no? O sea, en vez de que sea el Ayuntamiento el que pues, también pueda plantear alternativas o otras posibilidades. O sea, ser más activos en ese sentido, digamos. Y, bueno, pongo el ejemplo del carnaval, porque en la pasada comisión de fiestas pues, se debatió un poco sobre el tema y, bueno, claro que entendemos que no se puede celebrar y que hay que suspenderlo, pero pensamos que como Ayuntamiento, pues, hombre, sí debíamos haber previsto algún tipo de actividad alternativa que también pues, pueden ser telemáticas y especialmente pues lo decimos también pensando en los niños y niñas que se van a pasar en casa pues, esos días de fiesta. En la web municipal, en el Departamento de Juventud y Festejos, pone como línea de actuación prioritaria fomentar y apoyar la actividad de las entidades locales. Pues bueno, en el contexto de la pandemia, la parte de fomentar, pues creemos que tiene más sentido y más peso que nunca y donde pues tenemos que poner el foco y ser pues lo más proactivos que podamos como Ayuntamiento. Hombre, por supuesto, somos conscientes de la situación en la que estamos, pero es cierto también que, bueno, ya no nos pilla de sorpresa como pudo pasar en los primeros meses del inicio de la pandemia. Ahora sabemos el panorama que tenemos por delante, más o menos, y lo lógico es suponer que el problema pues, va a seguir para largo y lo que pedimos desde nuestro grupo pues, es que se ponga un especial esfuerzo en prever y organizar pues, alternativas a las fiestas y a las actividades del pueblo periódicas, ¿no?, que se celebran todos los años. Entonces, bueno, pues para ello pues cuentan con nuestra total colaboración, como saben, para tratar de estudiar o aportar ideas y propuestas, ya sea San Pedro, Santana, carnavales o otros eventos que sabemos que tenemos por delante, ¿no? Y, bueno, y hacer las reuniones o comisiones que sean necesarias. Es más, nos parece interesante que, bueno, la ciudadanía también pueda participar en esto, aportando ideas, y se podría poner en marcha pues, algún proceso participativo sencillo pues, para que la gente pueda hacer propuestas al respecto. Bueno, eso sería por un lado. Luego, por otro, el segundo ruego bueno, sería solo subrayar la necesidad de actualizar el contenido de la página web del Ayuntamiento. Pues bueno, ya después de más de 2 años que lleva publicada la nueva web municipal, pues todavía algunos apartados, a falta de incluir información, pues por ejemplo, no están publicados los decretos de alcaldía, a pesar de que hay un apartado para ello. Sí que hay algún archivo para descargarse, pero lo más reciente es de 2017. Entonces, el último bando municipal publicado pues, es de enero de 2018. En proyectos destacados nos llama la atención que no esté el proyecto completo del nuevo polideportivo para que cualquiera pueda consultarlo con detalle. Y pues por mencionar otros también, no hay nada sobre el proyecto de huertas urbanas, que aunque todavía no se haya puesto en marcha, pues bueno, sí que sería interesante colgar el proyecto en la web con las imágenes de cómo quedaría y dónde irían y demás. Hay documentación que también falta por publicar. Pues echamos, por ejemplo, nos llama la atención que no estaba el plan de accesibilidad o el mapa de ruido del municipio. Y, sin embargo, hay algunas cosas que igual pues, ya estarían obsoletas, como el reglamento de la residencia de mayores, que bueno, pues ya se derogó hace un tiempo. Entonces, bueno, por lo tanto, pues lo que pedimos es que se ponga un poco más de atención en la web municipal y se vayan actualizando pues, algunos de estos apartados. Y, bueno, por último, esto ya lo comentó el señor Nogales en una comisión y también en un pleno hace varios meses, pero bueno, queremos aprovechar también para recordar que todavía no se ha puesto en marcha la centralita telefónica para atender las llamadas que llegan al Ayuntamiento.
con un contestador, ¿no?, que te pueda remitir al departamento correspondiente y demás, porque bueno, la verdad que llamar al ayuntamiento y esperar pues, a que ni siquiera te salte un contestador que diga dónde estás llamando, pues bueno, no nos parece lo más adecuado. Entonces, bueno, se dijo que el ayuntamiento dispone de este sistema, pero el caso es que, bueno, como sigue sin ponerse en marcha, pues queríamos mencionarlo para que se tenga en cuenta y se habilite lo antes posible. Y es que... Eskerrik asko. El señor Anchordoki tiene la palabra. Gero Borisek ere bai, kontutxo bat. Bai, galdera bat neukala, bueno, erregu bat, Davidek esan duen bezala, webguneari buruzkoa, esan gainera, gardentasun aldetik ere, gardentasun sailean, oraindik aurreko legealdiko korporazioa ateratzen dela, nahiko kurioso iruditzen zaigu, lehengo legealdian ez bezala, aurten badukagu gardentasun zinegotzi bat, ez dakit gutxinean iruditzen zaigu hori aktualizatu beharko litzakela, ez dakit sistema informatikoa nola dago, baina hori aktualizatu behar da, eta, bueno, Davidek esan dituen gai guzti horiekin ere guztiz ados. Bueno, daukat beste gai bat, gainera badakit alkate jaunari asko gustatuko zaiola, gai hau, aurreko legealdian ere askotan hitz egin izan degulako inguru honei buruz, eta da Urnieta bidea. Urnieta bideak alkate jaunak eta korporazio guztiak ondo dakien bezala, aurreko legealditik dauzka arazo mordoska bat, eta dena datoz bertan egiten ari den etxe bizitzei lotuta. Zatarengo inguruari buruz. Orduan, ondo dakizuen bezala eta korporazio guztiek badaki, nik uste, han badago etxe bat, baserri bat, Zubillaga baserria izenekoa, eta Zubillaga baserria dago karreteraren pega-pega inda. Karretera hori bere garaian egintzan Foru Aldundiaren errepidea da, baina egintzan camino vecinal o deitzen zaion modu hortan, alegia para menos de 15 toneladas. Eta, bueno, udalak beste sarrerarik ematen ez dionez obra horri, Foru Aldundiak ematen dio sarrera Zatarengo obrari bertatik, Urnietatik, kamionak horrea sartzeko. Orduan, 2019ko maiatzaren 10-an, Zubillaga baserriko nagusiak keja bat sartu zuen udaletxe honetan, eta bai Foru Aldundian, esanez bere baserria zartatzen hasi zela. Se empezó a rajar. Un caserío con unas paredes de cerca de 1 metro de grosor. Del ayuntamiento, en tema de un mes, se le contestó diciendo que la carretera es propiedad de la Diputación Foral de Guipúzcoa y que el que había dado permiso para esa carretera, del uso de esa carretera, era la Diputación Foral de Guipúzcoa. Vale. El 23 de septiembre del 19, estamos todavía en el 19, el propietario del caserío Zubillaga mete otro escrito pidiendo la paralización de los camiones. Y en noviembre del 2019 le contesta la que en su momento era la alcaldesa en funciones, Lourdes Acevedo, a las alegaciones, le contesta como a las alegaciones a la Diputación Foral de Guipúzcoa con el número OFI C 2019-1495, le dice que el ayuntamiento no es consciente de que hay un caserío que tiene esos problemas. Creo que eso es incierto, cuando creo que todos lo sabíamos. Se le vuelve a dar el permiso para seguir circulando los camiones a la constructora y el 16 de abril, a la hora de volverles a renovar el permiso, la Diputación Foral de Guipúzcoa hace un esto y a las alegaciones contesta el actual alcalde Agustín Valdivia pidiendo a la Diputación Foral de Guipúzcoa que no se paralice, y los motivos que dice son que no se ha modificado sustancialmente, no se ha modificado el informe, el OFI-C 2019-1495 ese, que hablamos que la señora Acevedo dijo que el ayuntamiento no era consciente de que un bien de un ciudadano se estaba mermando,
y el COVID y sus razones económicas. Creemos que en su momento, en noviembre del 19, no se le contestó adecuadamente, porque creemos que todos éramos conscientes. Y después de eso, queremos saber, el ayuntamiento, que se supone que tiene que velar hacia los intereses de los ciudadanos, de todos los ciudadanos además, se ha puesto en contacto con una persona a la que se le está rajando su casa porque pasan a escasos metro 20 de su fachada camiones de 40 toneladas. Sabemos que la carretera es de la Diputación, pero creemos que igual que en la carta se le pide a la Diputación que el COVID-19 y las económicas, los perjuicios económicos para la ciudadanía son muy grandes y para el ayuntamiento, creemos que todos somos ciudadanos, también el del caserío Zubillaga. No sé, quisiera saber un poco explicaciones. Espera, ahora pregunta de Boris. Bai, arratsaldeon, Landaberrin inguruko 3 galdera dauzkat. Egun hauetan gurekin jarri dira harremanetan hezkuntza komunitatetik, lehenengo galdera eginez, Landaberri eraikinean obrak egiten ari direla, betidanik egondan eskaileren egoeraren inguru, interbenitzeko aurreikuspenik dagoen. Bigarren galdera, badakite margoketa enpresari gauza zehatz batzuk falta zaizkiela bukatzeke. Nunbait esan zaie asteburuan pasatzea arziala edo pasako direla enpresaren langileak gauza edo falta diren azkenengo ikutuak bukatzeko, baina hezkuntza ordezkariei esan diete, langileak esan diete, 10-15 egun jarraian damazkitela lanian, eta behaien etxera bueltatu behar diala, eta Logroño eta Zaragozakoak direla, eta areak joan behar diala. Orduan, badakigun, edo jarraipena egiten ari gian, udalak kontratatuta daukan enpresaren langileen egoeran inguru. Eta azkenengo galdera da, orain egun gutxi ez, 3 bat aste, nunbait Garaikotxea eraikineko txosten bat jaso dala, bertan dauden defizientzia elektrikoen inguru. Eta eskatze zala txosten horretan 15 egunetan interbenitu behartziala edo hobekuntzak egin behartziala. Nunbait 15 egun horiek pasain dira eta ez da aurreikusi edo ez da egin txosten horretan eskatzen zutena. Orduan, horren bueltan zer dakien udalak edo zerbait egiteko ideia dagoen. Eskerrik asko. EH Bildu. Arratsaldeon denoi. Guk aurreko udal batzarrean errauskailuaren inguruan balizko istripu edo kontingentziaren aurrean nola jokatu behar den protokoloak eginak daudela ziurtatu zenigun. Horrez gain, Donostiako udalean protokolo hauek eskatuko zenituela esan zenigun ere, eta jakin nahi deguna da eskaera luzatuta dagoen edo erantzunik jaso dezuten. Hori alde batetik. Eta bestetik, Eusko Legebiltzarrean, EH Bildu taldeko Mikel Otero parlamentariak eskatuta, Gipuzkoan ura agentziak ikerturiko isuri buruz eskaturiko dokumentazioari esker jakin izan dugu, 2020 urtean Lasarte Oriak udalak arauz kanpoko isurengatik 2 jakinarazpen jaso dituela besteen beste abisu garrantzitsuengatik. Jakinarazpen horien gainean galdetu nahi genuke. Ea noiz, non gertatu diren,
arauz kanpoko isuri horiek. Eta zein neurri hartu diren jakinarazpen horien aurrean. Vale. En cuanto, empiezo por el final, si no sé a qué, bueno, dice que de Nura que había unos, que sabía Miquel Otero, que había visto unos vertidos municipales, no sé a qué fecha pueden corresponder. Yo sí que tengo constancia de, en el año pasado, sí que hubo una zona de vertidos, pero eran el vertido de las aguas fecales en la zona de Brunet, que todavía estaba sin recoger porque estaba el bombeo estropeado, y el bombeo ya se hizo, ya se puso un bombeo nuevo y eso está solucionado, pero no sé exactamente si se refiere a otras, la verdad. Pero bueno, eso es el Departamento de Servicios Públicos tiene que tener esas notificaciones del URA y se lo haremos, se lo preguntaré a ver. Pues os hacemos la pregunta pues porque en la comisión pertinente no hemos recibido información al respecto. Pero sí, lo de hacer el bombeo en la zona de Brunet, todo eso, yo te igual se estoy refiere a ese vertido. Es el que me consta a mí. Si es otro, nada, diremos Estoy hablando de 2 en el 2020, de 2... 2 en el 20. Sí, Sí, puede dos en el ser, puede ser 20. que sea ese. Eso es un listado que está pasado por el departamento de... A ver, Legebiltzarraren ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen saileko ura agentziak. Egindako zerrendatze bada eta daude bi jakinarazpen egin zaizkio udalari bi abisuengatik. O sea, luego sí, espera, que me estoy acordando que hubo un tapón, se produjo un tapón en una arqueta también de saneamiento y de repente se destaponó él solo y produjo un vertido, pero que llevaba acumulándose un tapón, creo que eso era en la zona al lado del polideportivo de Michelin. Pero bueno, que en vez de hablar así sin saber seguro, en el departamento ya... Denaren eskertuko nizueke informazio hori. Lo que hablamos el otro pleno, sobre el plan de contingencias en la incineradora, yo sí que al salir del pleno estuve hablando con Itziar Gurruchaga, la técnico de Medio Ambiente, y le dije que pidiera esa información al Ayuntamiento de San Sebastián. Se lo he pedido que lo haga así, y todavía no sé si... Le dije que lo hiciera, no sé si ya lo ha hecho, pero desde luego si lo ha hecho todavía no hemos recibido respuesta, ¿vale? Bueno, hala ere, datorren hilabetean edo datorren komisioan berriz galdetuko dugu. Vale. En cuanto a Landaberri, bueno, lo de la pintura, las tres preguntas que has hecho, Boris, lo de las escaleras y lo de la pintura, esas dos, pues me imagino que eso lo llevarán los directores de obra y sabrá si está incluido o no esas escaleras dentro de las obras de Landaberri. A mí no me consta que esté eso, Y lo de la pintura sí que están encima de hacer los remates que tienen que hacer. Pues si no puede ser el fin de semana, pues será entre semana. O sea, sin más. Pero eso lo lleva directamente la dirección de obra. Como puedes comprender, eso yo ahí no me meto ni entro ni salgo. Pero ya preguntaremos, a ver, lo que has trasladado. Y las deficiencias eléctricas de Garoikoetxea, pues... Me consta que hay que hacer ahora, tienen que pasar me parece que son las OCAs, que creo que hay que pasar cada 5 años y es consciente el departamento que lo tiene que realizar este año. ¿Sí? La señora Acevedo quiere intervenir. Mila esker, alkate jauna. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al señor Antxordoki el error que he cometido, evidentemente, al firmar ese decreto. Desde aquí, a los miembros, a los vecinos del caserío Zubillaga, no me duelen prendas en pedir disculpas. Por otro lado, decirle que no tengo ningún inconveniente en incluso llamarles y hacerlo de forma personal, porque creo que eso forma parte de la política. No me voy a justificar. En noviembre, como todos ustedes saben, yo estaba en un momento de transición donde el anterior alcalde había dejado el puesto y iba a tomar posesión el nuevo alcalde. Todos ustedes saben cómo funciona el tema de decretos en este ayuntamiento, cómo llegan muchas veces a última hora y cómo hay que firmarlos. En cualquier caso, yo me comprometo, dado que era entonces alcalde en funciones,
Espero que, acompañada por el alcalde titular, mañana hablar con el departamento un poco para que me indiquen. Los decretos o dictámenes saben que se fundamentan normalmente en informes de técnicos y, bueno, si bien es cierto, yo a veces puedo estar de acuerdo o no con los informes que se emiten, evidentemente en materia de urbanismo poco puedo decir. Pero como creo que es de sabios rectificar en cuanto a que hacen constar de que no hay un caserío, yo no tengo inconvenientes, y lo digo aquí públicamente, en pedirles disculpas y también decírselo a ellos personalmente. Ahora bien, me tendrán que indicar los técnicos por qué pasaron ese decreto y, por otro lado, informarle. Los decretos los firman los alcaldes. Yo entonces estaba como alcalde, pero también vienen muchas veces con el informe, a veces el técnico, y en otros casos con el del secretario. Pero es verdad que se fundamentan en la confianza que tiene que haber entre los políticos y los técnicos. Pero yo le aseguro que mañana lo que voy a hacer es ir a urbanismo, pedir ese decreto y pedir, por cuanto menos, que me informen. Y no tengo ningún inconveniente, ya que usted conoce a los vecinos de ese caserío, a que cuando puedan y quieran se personen y yo personalmente les pediré disculpas en mi nombre y en el Departamento de Urbanismo y en las personas que hicieron ese informe y le daremos algún tipo de explicación. Gracias. ¿Le puedo contestar? Javier. Lourdes, igual me he explicado mal en mi explicación. No es un decreto, hay alegaciones, hay unas alegaciones de la Diputación, entiendo yo. La Diputación recibe unas alegaciones de unos ciudadanos, entonces pregunta al Ayuntamiento de Lasarte. Entonces, el Ayuntamiento de Lasarte hace una carta, no sé, es muy extensa, es de muchas hojas, no sé cuánto de técnica es, pero como bueno. Como la firma del alcalde, pues como todo. Bueno, va a nombre de Lourdes Acevedo Beldarrain y por eso se lo hago esto. Y después, entiendo que le vas a pedir disculpas y me parece muy honroso y un detalle por tu parte, Lourdes. O sea, me parece muy correcto y muy bien. Pero claro, tú date cuenta que esa decisión o esa contestación a la Diputación ha conllevado que se le vuelva a otorgar el paso de camiones para esta obra. Y después el actual alcalde le vuelve a hacer el 16 de abril basándose en ese mismo informe, o sea, en ese mismo informe, o no sé cómo llamarle, esa respuesta de alegaciones que hace usted, se basa para pedir que le vuelvan a dejar pasar los camiones en esa carretera. Claro, este caserío tiene grandes daños. Entiendo que el ayuntamiento y los técnicos del ayuntamiento, mínimamente para intentar defender al ciudadano, que creo que deben de defender al ciudadano, cuando en un caso de estos debería de mandar a alguien a ver, o no sé, por lo menos enterarnos qué caserío es. Que creo que todo el mundo sabemos que hay un caserío que se ha rajado y probablemente de aquí sabemos 4 o 5 qué caserío es. No me parece de recibo. Y me parece correcto que le pidas perdón, ¿eh? Y creo que hay que pedirle perdón y hay que intentar solucionárselo. Aclaración. Yo, como alcalde en funciones o accidental en el momento, puedo disculparme. Evidentemente, las alegaciones se fundamentan en criterio técnico, que muchas veces y en ocasiones va sustentado o sobre el pilar de la ley, de la legislación. Entenderá que ni soy arquitecto ni soy abogado. Yo hablaré con los técnicos correspondientes de por qué manifestaron o hicieron esa alegación. También indicaré y intentaré informarme si en alguna comisión fueron tratadas esas alegaciones, por otro lado, y pediré información. En lo único que yo me debo, bueno, no yo, cualquier corporativo de este ayuntamiento entenderá que no podemos ser arquitectos ni abogados ni ser todo, pero eso no me justifica. Entiendo que si realmente es así, yo a la familia del caserío Zubillaga le pediré las disculpas, pero en lo que se refiere a que el caserío no existe. Ahora bien, en la fundamentación jurídica o legal que al respecto hayan hecho los técnicos, entenderá usted
y usted también es miembro y conoce el funcionamiento de esta Administración, yo tendré que fundamentar y basarme en lo que me dicen los técnicos. En esa parte, como comprenderá usted, si hemos actuado mal o no, o si la fundamentación es legal o no, entiendo que si los técnicos lo hacen es porque es así. Entiendo por qué es así. Es decir, los criterios al final no pueden variar en función de un caserío u otro, si lo conocemos, no conocemos. Yo, mire usted, yo cuando me tengo que basar, sobre todo en aquellos tramos que no domino y cuando me toca ser alcalde, en lo que los técnicos me plasman en un papel. ¿Sí? Dicho esto, insisto, reitero mis disculpas porque no me duelen prendas y mañana buscaré aclaraciones y no tengo ningún inconveniente en trasladárselas a la familia Zubillaga. Pero también es cierto que forma parte y tratar de decir que les hemos hecho daño o no, bueno, yo lo voy a evaluar y lo voy a ver con los técnicos. Lógicamente, en función a lo que ellos me digan, el criterio técnico nos puede gustar o no gustar, y usted lo sabe. Pero les recuerdo que a mí me reiteran muchas veces que los tengo que tener en cuenta. Entonces, ya empiezo a dudar cuándo sí, cuándo no. Pero en cualquier caso, yo hablaré con los técnicos que me informen, fundamentalmente porque me parece un error que se emita una alegación diciendo, por lo que le he entendido a usted, que no existe el caserío. ¿Vale? No, Lourdes, me ha entendido mal. Ah, pues bueno, pues tengo un problema. Lo que igual me he explicado yo mal, ¿eh? Yo es que le he entendido que como que no existían. No, la contestación ha sido... El señor está sintiendo con la cabeza, hemos entendido, yo creo que la lo contestación, igual me he expresado mal, ¿eh? La contestación ha sido que no, el ayuntamiento no era consciente de que había esos daños en esa casa, o en ese caserío. Sí. Entonces, eso es lo que no entiendo, porque eso no es una cosa técnica, eso es una cosa, decir que el ayuntamiento no tiene conciencia cuando ha entrado por registro, y creo que además, no una vez, creo que varias veces, y hemos hablado, incluso yo creo que los ciudadanos se ha solido venir, yo creo que ha estado con todos los partidos políticos, creo que ha estado con todos y todo el mundo somos conscientes. Otra cosa es que digamos que no sabemos. Creo que no es esto. Igual que te digo que me parece honroso que pidas disculpas y me parece correcto el decir que no sabemos hasta ahí, sin más, Lourdes. Y creo que, Agustín, tú al final, en el escrito que haces en abril de este año, se fundamenta en ese escrito que creo que bueno, pues no es correcto en esa parte, por lo menos. Entonces, creo que... Pero yo en ese aspecto, por lo que diga ese escrito, la Diputación no ha decidido concederle o no concederle o renovarle el permiso a la empresa para que siga pasando con camiones. A mí me consta que se tuvo una reunión la Diputación con el constructor y se reunieron en una mesa y se presentaron cuántos camiones iban a ir a la semana, con cuánta carga, qué periodicidad iba a haber. Se llegó a un acuerdo que el Ayuntamiento no está en esas reuniones, son reuniones de la Diputación con el constructor. Y llegaron a ese acuerdo y le renovaron el permiso, sin más. O sea, que nosotros no hemos entrado ahí para nada como ayuntamiento. Pero habéis hecho un escrito, tú tenías mandado una carta. Es un escrito pidiendo que no se pararan esas horas, que se buscara una... Bueno, me lo pasan los técnicos y yo lo revisé y ahora no me acuerdo qué dice exactamente. Pero entiendo, estaba Agustín, de acuerdo y lo firmé, pero que estaba de acuerdo cuando lo firmé, que es que no me acuerdo ahora lo que hay dice. una cosa muy sencilla. Entiendo que aquí todos los ciudadanos valen lo mismo. O sea, todos somos iguales. Entonces, sabiendo que va en perjuicio... Para mí sí, son todos iguales. Pues eso es lo que me choca con esto. O sea, sabes que hay unos ciudadanos que se les está deteriorando la casa muy importantemente, porque yo creo que se te esté rajando la casa es muy importante. Y tú sabrás más, que tú eres arquitecto. No, por eso que la Diputación nos dijo, previamente a esa carta, la Diputación nos dijo que no podían demostrar que era por eso, que podían ser por muchos motivos, Ya, no por el paso de camiones. Pero tú, que eres la cara visible de este ayuntamiento, escribes una carta diciendo que
como no se ha modificado la carta de alegaciones, digamos, que firmó la señora Acevedo, y por motivos económicos de COVID-19, que este año, no sé, todo debe ser COVID-19. Mira, John, tendremos que mirar todo el expediente bien, a ver qué pasa, porque yo recuerdo que cuando pasó eso, pasaron los técnicos de la Diputación Sí. y la carretera está perfecta, no tiene ni un solo movimiento, ni una sola grieta, pero el caserío sí que debe estar agrietado. Entonces, Sí. por esa razón y porque tuvieron una reunión con el constructor explicando cuántos camiones iban a pasar, por esa misma razón les han renovado, porque la carretera no ha sufrido ni un mínimo desperfecto y la casa sí. Y la casa no se sabe desde cuándo está sufriendo desperfectos. Visibles habrán sido desde que hayan alegado, se supone, por supuesto. Creemos que como nosotros, Por como supuesto. Partido Nacionalista Vasco de las Artes, desde luego, creemos que usted, como cara visible de este ayuntamiento, no puede escribir una carta a otro ente sin asegurarse de que lo que escribe es medianamente Yo si los técnicos, fehaciente. me tengo que fiar de mis técnicos. Creo Sí, que John. este ayuntamiento tiene muchos técnicos que podrían ir a verificarlo, y creo que no habrá ido ninguno. Sí, fueron allí ¿Sí? a ver lo que se veía, sí. Que Han est- técnicos del ayuntamiento. Defensa. Sí, a mí me parece muy bien, pero es que yo creo que el ayuntamiento que se tenga que meter en eso, en un problema... O sea, Era folclórico. qué tontería más grande. Madre mía. A lo que hay que oír. por estar solo. No, Agustín, creo que esto viene... Pero vamos, que lo miramos, revisamos todo el expediente, lo revisamos y entonces vendremos aquí y le decimos, le respondemos a Ya, todo. pero te quiero decir que exactamente hagas de qué lo viene. revisamos, no, esto, o sea, hay que hacerlo correctamente, Sí. ponerse en contacto con el ciudadano, que creo que tiene un problema muy importante, y que vea que hay por lo menos una respuesta, un algo. Muy bien. Honen inguruan, kontutxo bat. A nosotros nos consta que lo que has dicho no es así. ¿El qué? Que el caserío, en mayor o menor medida, hay informes en los que se dice que está afectado por el tránsito de camiones. Entonces, eso de que... Eso se dice. No. Yo te estoy hablando que nos consta que hay informes que aseguran que el caserío está perjudicado por el tránsito de camiones. Yo no los he visto. Bueno. A mí no me consta, vamos. Bien, a mí sí. ¿Y los tenéis? Para que nos los dejéis, vamos, te quiero decir. Y ahora voy a la segunda parte. Es una situación grave. Esos informes los tiene el dueño, el propietario del caserío, que entiendo que ante una situación grave que está viviendo un vecino de nuestro pueblo, una situación muy preocupante que está acarreando otro tipo de problemas, de otra índole, entiendo yo que el ayuntamiento debe de tomar partido, o al menos tiene que informarse mejor de lo que está ocurriendo ahí y, como te han dicho, mostrar otra sensibilidad, teniendo claro que quien está otorgando los permisos de circulación de camiones por encima de 15 toneladas es la Diputación. ¿Sí? Eso a nosotros lo tenemos clarísimo, que la Y este responsable ayuntamiento, última y es este la ayuntamiento Diputación. se preocupó tanto que hizo reuniones con la Diputación para que le informara. Bien, pero lo que estamos echando en falta es una reunión con los propietarios del caserío, porque lo que no da lugar es que me pidas a mí unos informes cuando es probable que el propietario del caserío te pueda poner al día. O sea, que son informes del que conflicto abierto que tiene en torno a la carretera, el tránsito de camiones y los desperfectos que está sufriendo su casa. Entonces, entiendo que en vez de mirar a otro lado, lo suyo... de mirar a otro lado nada. Eso no te lo voy a permitir. Bueno, no me digas que no es mirar al otro lado. No te lo voy a permitir el eso. informe que ha citado... Porque el se ha informe- metido el alcalde más de lo que se debería Espera. meter. ¿Eh? El informe que ha citado... No, mira, el informe que ha citado Jonan Chordoki es meridiano. Es mirar a ver. al otro lado.
Porque lo que se dice es que no constan quejas en ese informe, en esa respuesta que se da a la Diputación, cuando la Diputación pregunta sobre el tránsito de camiones y cómo llegar a esa hora con los camiones, desde este ayuntamiento se le contesta que no consta queja ninguna de ningún vecino. Entonces, a eso le llamo yo mirar al otro lado, pero se le podría mirar de otra manera. Entonces, no sé si me lo vas a consentir o no, pero eso es una realidad. No, porque dices que yo he mirado hacia otro lado y no es cierto. Habrá que revisar. No he personalizado. Habrá que revisar si en el departamento, y si quieren, les emplazo a la próxima comisión de urbanismo, en el que les voy a pedir que se lleve. Terminar con un ruego. Que se lleve el tema perfectamente. Voy a terminar con un ruego. Con el ruego de que el equipo de gobierno se reúna con los propietarios del caserío para que les pongan al día de cuál es la situación actual del caserío y el conflicto abierto que tienen con la Diputación Foral de Guipúzcoa en torno a la carretera y el tránsito de camiones hacia la obra de Zatarain. Sin más, ese es el ruego que os hago. Muy bien. En cuanto a Podemos, las tres cosas que has dicho, David, desde el departamento sí que suelen proponer temas alternativos para fiestas, y para carnavales han intentado hacer algo. Lo que pasa es que primero me han consultado a mí y realmente con la que estaba cayendo con casi 800, en la tasa de 800 por cada 100.000 habitantes, directamente yo fui el que dijo que no se siguiera hacia adelante con una propuesta que tenía dudosa buena evolución dentro de lo que estamos viviendo. Más adelante, en San Pedro, ya veremos cómo estaremos, pero sí que están siendo, aunque podrían ser más, y no lo dudo, y se lo tomo como tal, y en la comisión ya lo plantearán, de que se puedan plantear alternativas, por lo menos, si no se pueden llevar fiestas a cabo, que haya, pues no sé, de recuerdo, testimoniales de que están pasando esos días festivos. Sí, dime. No, yo, en base a lo que habéis planteado, bueno, yo deciros que, claro, la situación sanitaria que estamos viviendo cambiante continuamente, con decretos que nos prohíben hacer historias en calles, evitar aglomeraciones y demás. Claro, tenemos por un lado las propias actividades del propio departamento y la de las asociaciones, ¿vale? Entonces, con las asociaciones, si quieren hacer lo que tienen planteado, porque al final son convenios que tenemos con ellos y ya sabemos a qué actividades nos estamos refiriendo, si quieren plantear algo, evidentemente estamos para que nos lo planteen y lo trabajamos. ¿Sabes? Cuando hicimos en la última comisión de fiestas, en la cual se trató, por ejemplo, el tema de carnavales, lo que dice Agus es cierto, que es lo que hablamos del tema de la discofesta móvil con la furgoneta. Por ejemplo, en el programa de carnaval ya se mandó un correo a todas las compasas, incluido la asociación Chacún, en el cual pues, no podíamos hacer los carnavales como veníamos haciéndolo. Desde entonces no recibimos ningún otro nuevo planteamiento y, por ejemplo, cuando hicimos la comisión de fiestas que dijimos que no iba a haber nada planteado en carnaval, bueno, que había una actividad también y que se tuvo que suspender por causas ajenas al departamento, dijimos que no iba a haber nada. Y fue mi sorpresa que al día siguiente pues una asociación planteó Euskal Inauteria, bueno, Chacún planteó una Euskal Inauteria diferente, pero nos lo plantearon el miércoles. No hubo tiempo material para poder trabajarlo y nosotros le emplazamos de cara también a la comisión en la cual nos comentó pues eso, que el lunes y el martes de carnaval pues los críos no tenían clase, pues hacer algún tipo de actividad y nosotros a la asociación le planteamos hacer esa actividad esos 2 días para así poder trabajarlo bien el propio evento en cuanto a difusión, en cuanto a protocolos, porque es verdad que nos los presentaron así in voce y no había tiempo material y la asociación declinó posponerlo una semana después. Entonces, quiero decir con esto que las asociaciones en cuanto a las actividades que tienen programadas durante todo el año las siguen planteando. Tenemos el ejemplo de Olenchero y
de Olenchero y Cabalgata de Reyes, que, bueno, pues que dada la situación sanitaria no fue unas actividades como las veníamos viendo en el municipio, pero se reinventaron, se trabajó con ellas y se pudieron hacer de una manera diferente. Entonces, en cuanto a las asociaciones, tenemos ese compromiso de que mantenemos todas esas actividades, todos los convenios, para que puedan realizarlas. Ahora, que en esta situación sanitaria que vivimos, pues evidentemente nos tenemos que reinventar. Entonces, trabajamos con ellas para que este pueblo es muy diverso, tiene mucha actividad cultural y es verdad que esto está creando muchos estragos y, bueno, lo estamos manteniendo. Pues recogemos el guante, que lo próximo será, pues eso, está el tema ya de San Pedro aquí a la vuelta de la esquina y, bueno, debatiremos en comisiones cómo realizar o qué podríamos hacer, algo alternativo. Y los demás ruegos que haces, pues los cogemos y los trasladamos, ¿vale? Pues se levanta la sesión.